Esta es una situación extraordinaria y no prevista. No se preveía el desfase presupuestario que, sin embargo, está encima de la mesa. Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto. ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten? Es la ruina. ¿El país arruinado? Si quiero sacar al país de este trance, tendré que subir los impuestos. Se procede a mantener la congelación prevista en los presupuestos para el año 2011. Pero en mi discurso preferiría no tener que hablar de un gravoso impuesto de emergencia. Pues llámalo brutal retención de renta. Pero estaríamos en las mismas. Tenemos que suavizar el golpe. Bueno, si lo que quieres es echarle cara, no sé, podríamos llamarlo A una subida temporal de determinados impuestos. ajuste temporal a reembolsar. ¡Me gusta! Una subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. Con ciudadanos americanos e ilegales con opción a voto. No voy a andarme por las ramas. Os necesita vuestra nación. Pedimos un esfuerzo a aquellos ciudadanos que más ganan o que más tienen, con carácter progresivo y temporal de 2 años. Y por ello os propongo hoy un ajuste temporal a reembolsar. Nos esperan unos meses largos y penosos, pero solo mediante este sacrificio. Si te gustan los ajustes de reembolso y mi música te va, te enviaré una cinta a cambio de un cheque a mi amigo Ralph. Este es mi hermano Bart, que no parece comprender que no es el mejor momento para interpretar su música. Es uno a los que pretendemos ayudar. Lisa, gracias a mi música, a América le costará mucho menos tragárselo de tu estafa fiscal.